Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Durante la pandemia, el Parque Metropolitano de Santiago se ha ido adaptando a los distintos cambios relacionados a los avances y retrocesos del plan paso a paso en distintas comunas. Por eso te invitamos a estar informados sobre cuáles son los accesos y horarios disponibles para que disfrutes de este gran pulmón verde de Santiago, que cuenta con más de 700 hectáreas de naturaleza. Esto es para estar más al día. Busca esta información en el sitio web parquemed.cl y en sus redes sociales @parquemedmimbu. Acuérdense que estamos con el concurso de penguinlibros.com. Vamos a decir más adelante quién fue el ganador del primer libro que estamos regalando. Ya estamos listos con nuestro panel de día jueves. Con nosotros Luz Poblete de Bópoli. ¿Cómo estás, Luz? Muy buenos días, Fernando. Y también estamos con Axel Callis, sociólogo y director de Data Influye. ¿Cómo estás, Axel? Hola, buen día, Luz. Hola, Fernando. Con sueño. Todavía, pero todavía desde el domingo no te cansas de sacar cálculos sobre qué fue lo que pasó. No, es que me ha tocado anoche terminar a las 2:30 en un canal y hoy día vino la tele a las 7, entonces, y entre medio planilleo, entonces... Qué depredadores en la tele. Al mismo tiempo. Qué depredadores en la tele. Mira cómo te estrujan. Bueno, no, oye, Fernando, y fui a un matinal la otra vez. Nunca más. Oye, bueno. Ha sido intenso estos días. Ha sido muy intenso estos días, Luz. A ver, parte tú, Luz, cuéntame sobre la intensidad en tu sector. Mira, claramente con los resultados que tuvimos el domingo, no hay otra cosa que sentarse a hacer un análisis profundo. Primero es siempre el shock, que lo encuentro más complejo, porque tener el shock sobre malos resultados cuando tú tenías otras expectativas es no entender ni siquiera qué es lo que iba a pasar. Entonces, cuando te pilla de sorpresa, es más difícil hacer el análisis porque no tenías considerado, no sé cómo explicarlo, porque lo encuentro más grave todavía, porque es como, yo pensé que iba a ir fantástico y resulta que está todo mal. Entonces yo creo que las primeras conversaciones y la intensidad ha sido de con la profunda humildad, que yo creo que son palabras sumamente manoseadas en política, ¿no? De hacer un análisis profundo y de ver qué es lo que tenemos que cambiar en adelante, porque otra cosa es bajar los brazos y decir, oye, la política entera, porque no puedo hablar solo del sector, pero cada uno tiene que hacer su análisis en la medida de que pueda hacer algo, ¿no? Nosotros como partido de coalición y además del gobierno tenemos que hacer nuestro propio análisis y sentir además que te tienes que levantar muy rápido porque ya por delante ayer inscribimos nuestras primarias presidenciales, lo cual nos va a significar un tremendo esfuerzo de movilización de nuestro sector que no fue a votar el domingo, porque una cosa es que no hayan votado por nosotros y otra cosa además es que cierto sector ni siquiera de nosotros no fue a votar. Y eso te habla de algo, insisto, mucho más profundo y que debiera en estas presidenciales lograr movilizar, pero va a lograr movilizar en la medida que sean creíbles y serias y realmente conectadas las propuestas de gobierno que hagamos de aquí en adelante. Sí, bueno, y Axel, tú que has mirado los números y todo lo demás, y que estás viendo además lo que está ocurriendo en términos de las negociaciones, conversaciones que están teniendo lugar para posicionarse para lo que se viene, digamos. ¿Cómo lo ves ahí? A ver, yo creo que no voy a hacer una asesoría a la derecha, pero yo creo que la derecha no perdió su fondo electoral, lo que perdió, o sea, está en el piso de su fondo electoral. En concejales sacó casi un 30% por ahí.
el problema es que perdió la elección más política, que era la de constituyentes, se desfondó ante la sorpresa no solo de ellos, sino que yo diría que todo el mundo se desfondó porque fue mucho más abajo de todos los cálculos, incluso de los más pesimistas de la derecha. Entonces yo diría que la reconstitución que tiene que hacer la derecha es un poquito más fácil porque ellos tienden al orden mucho más rápido o de una manera mucho más eficaz que la oposición. La oposición, así como la derecha, ha hecho todo lo posible para tratar de ganar en un escenario adverso. La oposición ha hecho todo lo posible para perder en un escenario positivo. No sé si me explico. O sea, cada uno, la derecha hizo sus tareas y la oposición lo que no hace justamente es aprovechar todo este escenario. Yo diría que esto ya se escapa a lo que puede hacer la derecha. Yo creo que la polaridad, los países en algún minuto entran en ciclos y Chile está en un ciclo de cambio, en un ciclo de agotamiento de la promesa, llamémosle neoliberal o de el sálvate tú solo, y está entrando en un ciclo un poquito más de buscar soluciones ya más colectivas, derechos y todo eso. Entonces, en términos numéricos, yo diría que viendo los números ayer, por ejemplo, el Frente Amplio más el PC en constituyentes sacan 1 millón de votos, pero parece que hubieran sacado 4. No sé si me explico. O sea, la sensación se les multiplica. Y por otra parte, unidad de constituyentes que sacó un poco menos, 800, 900 mil, parece que hubieran sacado 100 mil. Entonces, y en concejales la cosa está mucho más pareja. Los relatos políticos, en términos de expresividad, es decir, son los que están ganando en esta agenda, en el escenario público. La actitud, o sea, anoche uno veía al Frente Amplio y al PC como si hubieran sacado un 30%, y sacaron, ahí tienen sus constituyentes, pero no son una explosión, una hemorragia de votos. Entonces hay que tener calibrado los grandes números, los bloques, porque la presidencial es otra elección, no es una elección de constituyentes. Es decir, el voto es más simple y por lo tanto vota más gente o sea, vota más gente de la que votó ahora el domingo pasado, porque no se enredan, porque no hay que doblar tanto los votos y porque son mucho menos candidatos. Sí, es bien interesante lo que está pasando ahora, sobre todo en esta reyerta que se dio ayer en el ámbito de la oposición, donde se le imputa al PC y a una parte del Frente Amplio que están de alguna manera censurando o vetando para una unidad más amplia. Ahora, es bastante curioso porque cada vez que se les preguntó a los candidatos en general de lo que podríamos denominar la ex nueva mayoría o la ex concertación, si es que irían o no irían en una primaria amplia, incluyendo al Partido Comunista, bueno, muchos dijeron que no, y muchos dudaron o pusieron condiciones, y yo tengo la impresión de que esta es una vuelta de mano más que un cálculo frío, porque básicamente volver a los 3/3 no sé a quién le beneficia, Luz. Mira, efectivamente es bien curioso lo que pasó, porque yo creo que ambos sectores esperábamos los resultados del domingo para sacar ciertas conclusiones. En nuestro caso ya estaba más o menos clara que íbamos a ir en una primaria unitaria, es más fácil, somos solo 4 partidos, etcétera. Los candidatos ya estaban, cada uno de ellos nominados por sus partidos políticos, más allá de la tensión que hubo en la UDI por Evelyn Matei y Joaquín Lavín, no había más tensión que esa, y la incorporación de Sebastián Sichel como independiente había estado resuelta hace varios meses, se formalizó y se formalizó entonces ayer. Con la oposición la verdad es que pasa algo bien curioso, porque exactamente siempre estuvo esta discusión de si se generaba aprovechar como el espacio de tener una primaria amplia, suena lo más lógico,
¿no? Eso era lo más lógico para efectivamente recuperar el gobierno y ir con una sola candidatura. Ahora, cuando uno ve los planteamientos de las izquierdas o las oposiciones, como se les ha llamado, chuta, también te hace cuestionarte si es que es tan fácil como llegar y hacer este pegoteo, ¿verdad?, en una primaria simplemente por llevar un candidato único. Entonces, la verdad es que sí uno hubiese esperado al menos 2 primarias y no simplemente una, porque no tuvieron cabida las demás. Yo estuve en un programa el mismo domingo en la noche con los resultados en mano, con cada uno de los actores de ambos sectores, y me llamó la atención como cada uno se reprochaba, ¿no? De que tú pensaste esto de mí, que yo te veto a ti, tú me vetas a mí. Y había varios vetos, no solamente del Partido Comunista, o sea, la ADC vetaba mucho el Partido Comunista, pero también habían otros que no querían que entrara la ADC de vuelta. Y yo creo que fue un poco lo que manifestó Paula Narváez ayer en esta declaración que hizo. Y otro factor, y con esto para ver qué piensa Axel, qué piensas tú, Fernando, y cómo se puede analizar, es el factor Yarna Proboste, que fue algo que irrumpió durante las últimas semanas, ¿verdad?, que vino como a desordenarle un poco el naipe de quién realmente podía ser una figura importante y presidenciable, y yo creo que los discursos que ha dado también movieron el piso, claramente, para llegar a última hora ayer en esta primaria que finalmente fue la única que se inscribió. Sí, también ahora bajó su candidatura Heraldo Muñoz, y por lo tanto está la cosa bien líquida, pero lo que sí es cierto, Axel, es que para los efectos prácticos, si se quiere, que a veces importan, bueno, ya pasó el plazo para tener las primarias donde el SERVEL te da dinero y puedes utilizar campaña gratuita. Eso ya no corre. Si fuera a hacer algún tipo de primaria porque se ponen de acuerdo a última hora, tendrían que hacerla como las primarias antiguas, que eran básicamente organizadas por las convencionales, que eran no convencionales, que eran organizadas por el propio partido, Axel. O sea, yo lo puse hoy día en Twitter en la mañana. Tenemos un escenario en la forma, no en la subjetividad, muy parecido al 2017, con una derecha ordenada y su primaria, y con una izquierda frente amplista ordenado con su primaria. Sale Mayol entre el PC y una centroizquierda descolocada, en extinción, sin primaria, y con una DC aislada y con una marca que está muy dañada, una marca deteriorada. Yo diría que el principal problema que tiene Yarna Proboste es que está en un, como se dice siempre y lo hemos dicho, el cajón de manzana donde está parada es muy malo. Las personas evitaron votar por la DC. O sea, no es que les haya sido indiferente. No, hubo un voto anti-DC, como también un voto antiderecha. O sea, estoy hablando, pero del mundo de la centroizquierda. Ahora, eso se vio mucho más, Axel, probablemente en los constituyentes que en cualquier otra. Sí. Exactamente. Y a nivel alcaldicio también hubo un voto antidemócrata cristiano. O sea, personas que preferían votar por un desconocido o una desconocida a un demócrata cristiano. Y eso pasó en gobernaciones, pasó en alcaldes. O sea, uno ve los números, porque, o sea, cuando hay tantos números que se están repitiendo, las personas que antes votaban sin problema por un DC, ahora se fueron para el lado. Entonces hubo un esquivar la marca. Entonces el problema de Yarna Proboste es, y así haciendo como el símil del 2017, a la larga tenemos a una centroizquierda muy debilitada, pero sin primaria, siendo que el aprendizaje de la centroizquierda del 2017 fue que Guillé perdió porque no, entre otras cosas, porque no se había hecho primarias para enfrentarlo y aprovechar lo que se llama la lealtad temprana del voto, que es cuando tú recoges tempranamente a tus adeptos y los vas encauzando en una campaña. Eso no ocurrió con Guillé, al contrario, Guillé se fue deteriorando y llegó bastante debilitado a la primera vuelta, y ahora nuevamente le deja el espacio abierto, es decir, le deja la franja, le deja todo lo que es la formalidad del CERVEL,
para que personas que podrían haber perfectamente votado por la centroizquierda se vayan a alternativas como las del Frente Amplio y el Partido Comunista, o incluso algún público que podría votar por Sichel o alguna alternativa de esto, porque esto no es un tema de las primarias, tienen que ver con públicos más duros, pero también llega un público que le gusta votar, que es una cosa que a mí siempre me ha causado mucha curiosidad. Hay gente que le gusta ir a votar y ahí ve por quién vota, y una vez que vota se casa con ese voto hasta primera vuelta. Es un público así como, no sé, Fernando o Luz, se han escuchado, el público del fútbol, que es gente que le gusta ir al estadio a veces a ver partidos que no son de su equipo. Eso existe en el mundo electoral. Luz. Bueno, ¿Cómo se sigue aquí? ¿Cómo se sigue? Bien, la pregunta del millón. Yo creo que está claro que aquí hay una preocupación profunda. Nosotros lo hemos visto harto, y después de la guerra son todos generales, yo no digo que uno... Pero que acá ha fallado el modelo completo. Acá no solamente, así como la izquierda se agarra de que el modelo neoliberal, más bien económico, es el que ha fallado, yo acá ha fallado el modelo político. O sea, y el domingo lo volvieron a decir. O sea, las dos últimas elecciones, además distintas, porque plebiscito para una nueva constitución y los constituyentes que votaron más los gobernadores, que también acá fueron súper invisibilizados, pero fue la votación el domingo, efectivamente te hablan que es una elección en que todos íbamos a ciegas, o sea, nadie se podía imaginar finalmente lo que iba a pasar. Y yo creo que lo dijimos aquí mismo con Axel, de que íbamos a ciegas y que se iba a transformar absolutamente la geografía política. Y tal como tú dices, ahora hay que ver qué hacer con eso. Y cada bloque debe hacer esa reflexión profunda. No se hace en 3 días, lo sabemos, si bien tenemos que enfrentar un año que sigue siendo tremendamente electoral, porque tenemos las primarias presidenciales y ya no alcanzan ni un mes y se tienen que inscribir las parlamentarias y los core, que convengamos que los core ahora no es cualquier elección, porque va a ser el Consejo Regional que va a estar junto al gobernador regional elegido popularmente. Entonces, el cómo seguir, yo creo que hay que, por responsabilidad, si quienes creemos en la política bien hecha, ¿verdad? Y creemos que los ciclos, obviamente los ciclos políticos deben cambiar y nos tocó a nosotros tener este ciclo de profunda reestructuración y también social y económico, pero también político. Creo que tenemos que hacerle frente con una reflexión muy profunda y de aprender de esas lecciones, pero yo creo que en las conclusiones tenemos que proponer algo distinto, una manera de hacer política distinta. Yo cuando digo estas palabras, insisto, creo que están súper manoseadas y uno las viene diciendo y masticando, por lo menos nosotros que somos un partido nuevo, y que nos toca, para nosotros es prácticamente la primera elección, porque nacimos en 2016 en una primera elección municipal, un poco siendo partido y enfrentando la elección, entonces consideramos que esta tiene mucho de lo que de primera vez, de primerizos, ¿te fijáis? Y más encima en una crisis profunda, institucional, política, que es la que más me preocupa a propósito de cómo levantar al modelo político por todos lados, o sea, con el nivel de desaprobación que tienen los partidos y el Congreso y las instituciones en general, pero sobre todo las más políticas, con este golpe que nos dieron a todos los partidos políticos el domingo pasado, claramente aquí tenemos que rearmarnos, sí. Y lo más complejo, Fernando, es rearmarse muy rápido, por lo que viene, ¿te fijas? O vamos a tener que sacrificar un cierto ciclo, darle todo estos otros análisis que lo puedo mirar desde otros lugares, es decir, no, rearmémonos lentamente, profundamente y en serio, y bueno, enfrentemos lo que queda porque hay que enfrentarlo, es como el gobierno tiene que seguir, nosotros hay que seguir gobernando, te fijas, y no tirar todo, vamos a reflexionar y volvemos, y obviamente todos los focos van a estar más puestos en lo que va a ser la convención constitucional y probablemente después de ese ciclo, después de que salga la nueva constitución, recién se va a poder ver, porque es parte de esa reestructuración el que podamos ver la nueva política o el cómo se va a reconfigurar la política chilena. Ahora, yo he hecho historia, digamos, me recuerdo varios casos donde había situaciones bien parecidas a esta, pero claro, las condicionantes eran distintas y además había un entorno totalmente diferente porque estábamos en dictadura. Pero hubo
justo antes del plebiscito del 1988, hubo una discusión tremenda porque sectores más de izquierda, el Partido Comunista en particular, y sectores del MDP, del Movimiento Democrático Popular, rechazaban lo que ellos llamaban este 89ismo, que era el de utilizar la Constitución de 1980 para ganarle a Pinochet. Y hubo ahí durante bastante rato hubo una tirantez muy fuerte y se sabía que si es que los votos de la izquierda no estaban todos presentes, bueno, era muy difícil que se pudiera ganar. Finalmente el PC dio libertad de acción a sus militantes y se produjo el plebiscito que nosotros ya todos conocimos y que generó las posibilidades de cambiar el gobierno al año siguiente e incluso de la elección. Pero hubo una discusión muy parecida que tenía que ver con, tú me dijiste, tú me buscaste, tú me ninguneaste, el concepto de unidad estaba mucho más desarrollado en ese entonces en los gremios que en los partidos. Y ahora no tenemos ni los gremios ni los partidos. Esto en el caso de la oposición, digamos, Axel. Me llevaste a los años 80, pero habían, voy a complementar tu cita histórica. Había un contexto de dictadura que hacía que todo el mundo entendiera que había un fin general, que era ponerle fin a la dictadura, y yo diría que había una, no sé si llamarle camada, pero había una generación de líderes que no tiene nada que ver con lo que hay hoy día. O sea, el acuerdo que se fue fraguando a finales del 86, principio del 87, cuando el Partido Socialista, sobre todo el ala Almeida, se empieza a entender con la democracia cristiana para ir por el plebiscito. Estamos hablando de que fue el origen del eje de CPS que le dio, entre comillas, una gobernabilidad a la transición. Entonces, ese contexto, hoy en día, las cosas mañosas, los vetos que ayer se vieron, no son, pero son de un nivel bajísimo en comparación con esos desafíos. O sea, en los años 80 estábamos hablando, el año 86 estábamos hablando de que para un sector político existía todavía una vía insurreccional para poner fin a la dictadura, y había otro sector que pensaba que se podía usar el plebiscito del 80 para democráticamente derrotar a la dictadura. Estamos hablando de ejemplos vitales. Hoy en día no me gustan tus amigos porque dijeron la semana pasada que yo no era un democrático. O sea, esto es el cagüineo del pasaje chico. O sea, esto ya es que tú quieres meterme la lista parlamentaria en la negociación y yo quiero que la lista parlamentaria sean 2. Es que tú la quieres moteada. Estoy hablando de cosas que son verdad, y moteada es que metas gente de acá para allá, pero tienes que asegurarme a los parlamentarios que yo ya tengo para que no me generen un vacío cuando yo vuelva al partido y el otro se dice, sí, pero es que si tú vas con yo puedo ser un tercero. O sea, ese es el nivel, Fernando, de ayer. O sea, estamos hablando de la mezquindad misma. Aquí lo que sucedió ayer en la oposición no eran tesis fundamentales sobre el futuro de Chile. Era la pilquinería en su máxima expresión, de no entender el momento constituyente que se está viviendo y de cómo los ojos del país están mirando por un tema que yo siempre vuelvo, por una situación económica que es muy dura, y cómo esto involucra su expectativa y sus anhelos de cambio o de esperanza. Perdón porque me haya ido Está bien, me parece interesante el despliegue histórico en ese sentido. Luz, tú para terminar. No, yo no viví esa época de decir soy joven, era muy joven. No tenías para qué decirlo, sabía que alguien lo ibas a decir. No, acaban de jubilar, Fernando. Cada vez que pongo un ejemplo de eso, sé que se viene encima ese yo, ¿no? Por lo que me has contado, escuchándolo ustedes,
No, obviamente uno tiene también las propias familias, no sé, los padres, uno Los cada uno abuelitos. los abuelitos. No, pero sí no creas que no voy a decir recordar porque no lo puedo recordar, pero que no se me ha venido a la mente todo el movimiento que había en esa época y que lo hemos conversado aquí con los más experimentados, los más que lo han vivido, porque como parte de los ciclos, ¿verdad?, de los ciclos políticos, algo debe tener en común, aunque son quizás en niveles donde obviamente el progreso que tenemos ahora no es el mismo que había antes, pero sí cuando uno va al fondo de la desilusión, la frustración, las brechas, la desigualdad, al final son conceptos que uno los vive relativos, ¿cierto? En esta parte de mi historia, mi desigualdad, la brecha que yo tengo social, económica y obviamente el desapego con la política puede ser más o menos parecida a ciertos ciclos políticos que ya hemos vivido antes. Y yo no solamente he tratado de volver a recabar esa información respecto de los años 80, sino que también de los años 70, también del principio del 70. De por qué se puso la esperanza en más bien en un extremo y no en algo más bien moderado y del centro. Y que ese es un análisis, yo sé que estamos terminando, pero que hay que ver qué pasa con el centro político. La moderación. Es eso lo inventó el CEP en la encuesta hace 2 semanas. ¿Qué cosa? O sea, el centro político como categoría asociada a moderación, o sea, no una cosa que lo digo yo, viene desapareciendo. Lo que pasa es que la gente confunde la nota 5 del continuo con el centro político y no tienen absolutamente nada que ver ese eje socioespacial con el eje de moderación o querer paz. No sé si me explico, esto lo podemos ver el próximo jueves. Oye, muy interesante eso. Sí, yo creo que hay que hacer esa distinción. Muchas gracias a Lucy, gracias también a Axel. Seguimos. Chao. Saludos. Chao, Fernando. Chao, Luz. Chao. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9. La clave me escucha.